Víctor Hugo Fernández Umaña, poeta, ensayista, narrador, nació en Costa Rica el 7 de agosto de 1955. Posee una licenciatura en Filología Española, así como una maestría en Literatura Comparada por la Pennsylvania State University. Un intenso activista cultural, ha sido fundador, conduce actualmente y produce el proyecto Planeta Musical, música y poesía por radio en Internet. Vamos con él. Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde esta parte del mundo, Buenos Aires. Hoy estamos en contacto con Costa Rica, con nada menos que Víctor Hugo Fernández Umaña. Muchas gracias, Víctor Hugo, por estar aquí. Muchas gracias, Silvia, a vos por darnos esta oportunidad a las voces de Mesoamérica, que son voces interesantes, vivas, en este crepitar de la vida, pero que a veces un poco olvidadas en los espacios. Entonces, poderos asomarnos a estas ventanas que ofrece es muy agradable y muy agradecidos. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Con semejante nombre, la poesía, claro, es como que ya era un destino que no podías evitar. Eso siempre se lo he cobrado a mi papá. Es demasiado chauvinista. Me complicó la vida con ese nombre. Yo le dije siempre, tratamos, bueno, de seguir un camino a nuestra manera, pero nos la puso difícil. Claro, exacto. Te ha puesto un sino allí que tuviste que hacerte cargo y lo has hecho muy bien. Y entonces vamos a mostrarlo a los que están siguiendo en este momento cómo lo has hecho contando un poema tuyo. Mi hermano se llamaba Jorge. Ahora se llama Duerme Vela. Se acostó a dormir hace unas noches y desde entonces navega en mi memoria. Tenía la cálida presencia del mes de abril entre las flores. Su brazo de arcángel no alcanzaba a los más próximos, siempre comprometido con los ajenos. Conversaba con la enfermera que hacía guardia en los pasillos del hospital, donde se fue a morir desconsolado. Tenía aires marciales en todo lo que hacía, blandía la espada sin otro afán que afirmarse, pero era incapaz de herir a pesar de su hoja afilada. Pensaba que bastaban solamente las palabras para abrir zanja y conminar al día. Era general retirado, oficial del servicio secreto, mitómano convencido, de esos que bajan las estrellas con solo mencionarlo. Mi hermano decidió morirse cuando menos lo esperaba. Aún le faltaba conquistar el Everest y descender a las profundidades de su propia inocencia. Y chao. Bueno, ya hemos entrado después del poema en estado Fernández Umaña, que es así lo que yo intento lograr para los que nos escuchan con la poesía del entrevistado. Y bueno, siempre hago esta pregunta porque el contacto con la poesía a veces tiene situaciones muy iniciáticas, las personas se han conectado por hechos muy vitales con el tema de la poesía. Y en tu caso que, además de tener una formación académica muy profunda, sos un intenso gestor cultural, activista dentro de la cultura. ¿Por qué la poesía en particular, de la que tenés una cantidad de libros ya editados? ¿Has elegido ese formato para tu expresión artística? Bueno, es interesante. Creo que yo personalmente siento que soy un tipo predispuesto a la escritura. Y en la escritura he encontrado en la poesía una forma en la que me siento muy cómodo porque puedo soltar una parte emocional que en mi forma de ver y percibir el mundo es fuerte, es intensa, sin por ello perder, digamos, una noción narrativa, una intención de contar, solamente que creo que la poesía cuenta distinto. No explica, sino que muestra, no desarrolla, sino que revela.
Entonces, esa idea de lo que puede revelar la poesía y de lo que puede revelarme en mi proceso de crecimiento y de búsqueda es lo que me hizo inclinarme hacia ese género principalmente, pero en general trato de cultivar la escritura de una manera más amplia, un poco de narrativa, que también he incursionado en algo de eso, y la danza, que siempre me ha interesado por tantos años, ¿verdad? Porque es un lenguaje no verbal, pero que tiene una gran riqueza, ¿verdad? Que es la riqueza gestual, la riqueza expresiva, y creo que esa dinámica de la danza, de alguna manera, la he traído al verbo, y, y me siento cómodo ahí, porque de alguna manera voy al mundo, veo, recibo, bebo, y puedo traer a la poesía todo esto y convertirlo, por lo menos exponer mi visión del mundo, ¿verdad? Comprendo. Ahora, ¿qué tradición o qué maestros o qué lecturas te han acompañado en tu trayecto con la poesía? Costa Rica tiene un Bueno, conjunto de... nosotros soy un tipo grande ya, por mi formación, obviamente, la poesía grecolatina ha sido importantísima para mí, Píndaro, Catulo, los poetas griegos, los poetas grecolatinos, son críticos y claves en mi proceso, y de alguna manera regreso a ellos constantemente, tanto en forma como en observación y digamos, extroversión hacia lo vivo, ¿verdad? Pero claro, hay una gran tradición en español y una gran tradición en inglés, que es parte de mi formación, porque estudié literatura en Estados Unidos, y tengo una formación bastante anglosajona, y los poetas norteamericanos han sido fuertes en mí, Sylvia Plath, obviamente, para mencionarte una mujer, qué sé yo, Hojas de hierba de Whitman es un poemario extraordinario, y también grandes poetas como el alejandrino Constantín Cavafis, creo yo que refleja muchísimo, y admiro en él la sensualidad, el culto a los sentidos, el concepto de historia que él tiene, verse recomponer su pasado a partir de la experiencia epidérmica, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Y luego Cavafis me lleva en el camino a otros autores que sin ser poetas escriben narrativa, pero siguen siendo grandes autores líricos, como es Lawrence Durrell y su Cuarteto de Alejandría, que es una obra que a mí me cambió la vida y me hizo además dedicarme a la literatura, y en mi proceso de estudios académicos estudié muy a fondo el Cuarteto de Alejandría y lo que ello representa, y ahí encuentro poetas físicos y poetas ausentes que están metafísicamente en el libro, y que de alguna manera eso me alimenta a mí, y pienso que Cavafis igual me alimenta metafísicamente, mientras otros poetas físicos contemporáneos, como sé yo, inclusive un poeta argentino que ha estado mucho por esta zona, que es un gran poeta para mí, que es Bocanera. Él lo conozco personalmente, ha estado por acá, ganó el premio Casa de las Américas hace algunos años, bastantes ya, en fin. Entonces, soy ecléctico, ¿verdad? En ese Sí. sentido, de lo grecolatino a lo contemporáneo, y hago algunas escalas importantes en el proceso, una de ellas, sin duda, Cavafis. Ujú. Hablemos entonces del activismo poético, de ese trabajo que te has tomado de construir la poesía en la calle, con la gente, no solamente desde el punto de vista de literatura, sino de la música. ¿Cómo ha sido esa propuesta? ¿Y qué has Bueno, es recibido, no? interesante. En el proceso es interesante tu pregunta, muy bonita, porque a menos es como lo vemos nosotros. Nosotros vivimos en un medio, en un contexto donde no solamente hay que construir poesía, sino también hay que construir lectores. Entonces, no solamente nos parece que nuestro compromiso con la escritura es escribir, sino que además de eso nuestro compromiso es escribir y buscarle
es los puertos, los lugares donde desemboque y se encuentre. Entonces hemos salido a la búsqueda de los lectores, a tratar de construir en ellos un gusto y un acercamiento hacia lo poético, sin pensar que aquello es una abstracción o una cosa aburrida o algo lleno de todos esos prejuicios que a lo largo de la historia y en los últimos tal vez 30 o 40 años se han acentuado con la aparición de nuevas tecnologías. Entonces, no solamente en general lo literario, sino muy particularmente lo poético se ha venido relegando. Entonces, creo que nuestra función, al menos algunos de nosotros la vemos, es no solamente escribir, sino además buscar cómo crear lectores para esa escritura, no solo la nuestra, sino la que también nos motiva y nos inspira a nosotros y a tantos otros más. Así que en eso nos tiramos a los parques y empezamos a organizar, obviamente tampoco solo, sino con un grupo de soñadores como yo que creemos en eso y empezamos a crear proyectos culturales en los parques donde obviamente le dábamos caramelos a la gente y les ofrecíamos un poquito de música, algo de baile y entre eso insertábamos la poesía y lo integrábamos. Luego surgieron cosas muy lindas como la danza y la poesía se acercaban y entonces los danzantes empezaban a bailar los poemas de los poetas que se acercaban a los anfiteatros a decirse, ¿verdad? Y a decir. Y esto fue creando una cosa muy linda y un acercamiento que nos llevó a buscar otras alternativas. Una de ellas es Planet Music Radio, que es la emisora Planeta Musical, planetmusicradio.com, que es un proyecto editorial musical que ya tiene como 5 años, donde nos hemos propuesto nosotros programar música y en los espacios que deja la música insertamos poesía. Entonces es música y poesía juntos que van de la mano y la gente escucha la música y se encanta y se queda y en el momento en que menos lo espera aparece el poema y aparece el poeta con su voz y dentro de eso creamos una sección que se titula Voces de la Poesía Costarricense y ahí recogemos las voces de 60 años de la poesía costarricense, más o menos de 1930 a 1990, año 2000, poetas vivos, porque desgraciadamente también algunos se nos fueron. Entonces empezamos a recuperar sus voces, a grabarlos diciendo su poesía. No les pedimos, les dimos la libertad de que escogieran los poemas que querían leer. Algunos de ellos leyendo el poema lo editaban, allá un poema publicado lo editaban. Entonces hay la versión oral que nosotros transmitimos en el programa y la versión impresa del poema con ligeras sutilezas. Entonces esas cosas bonitas y esos ajustes que hemos ido haciendo son cosas nuevas que nos hemos encontrado en el camino y que hacen este proceso de la divulgación más agradable. También nos ocupamos muchos años en la prensa de un suplemento cultural que se editaba los domingos en La Nación, se llama Áncora, y allí nos convertimos en una tribuna de poetas del mundo y de poetas de nuestra región y a través de eso fuimos creando pues un gusto y una transmisión de esta pasión que nosotros sentimos por algo tan hermoso como es la palabra. Así es. Tu poesía. ¿Cuándo un poema está terminado? Nunca. Es interesante. Y yo pienso que los poemas están semiterminados cuando los ves publicados. Porque antes de eso, y si siempre los tenés a mano, les metes mano. Hay algo en el poema, uno se siente muy agudo. Hay un momento, sí, hay que admitir que uno escribe y guarda, deja añejar, toma distancia, después regresa al poema ya con una óptica distinta. Es como decirte algo. Eso es una pregunta interesantísima porque yo pienso que el que escribe poesía es dos a la vez, ¿verdad? Es el creador y a la vez un poco después el editor. El editor es más frío, más distante, incluso se enfrenta con el poeta de cierta manera y empieza a crearle trampas y a modificarle el texto. El poeta va gradualmente aceptando algunas cosas y negociando y cambia, y en otras no acepta del todo y se queda ahí.
hay un momento en que ese pugilato interno como que queda resuelto y el poema uno dice, aquí está. Y lo deja uno irse. Eh, Cuando en algún momento aparece la oportunidad de pegarlo en un libro, de juntarlo o de enviarlo en un grupo de poemas a una revista, les vuelve uno a revisar y siempre les hace ajustes. Y ya no quizás tan sensibles como inicialmente, pero el poema es algo que está trabajándose. Y como te decía hace un momento, con voces de la poesía costarricense, poetas de hace 20 o 30 años, un libro, un poemario, los invito a leer y cuando están leyendo el poema, en la misma lectura del poema impreso, hacen ajustes y lo cambian. Entonces, eh, es algo en el poema mismo que te lleva el Claro. sonido, la voz, hay algo ahí en el canto, ¿verdad? Que te pide hacer ese ajuste. Entonces, yo te diría que los poemas nunca están terminados completamente, están casi terminados cuando pasan a la parte física, impresa, editorial, pero aún así uno los vuelve a mirar y hay poetas que conozco que tienen sus libros publicados y con anotaciones de cosas que eliminarían. Bueno, sabes que me Creo que estás así los quiere uno, ¿verdad? claro, es como que el poema, o sea, Roberto Juarros, que es un poeta que a mí yo adoro, me encanta, y él decía que todo poema es una pregunta y toda pregunta es un llamado, ¿no? Y me ha pasado en esta pregunta que hago muy a menudo, es como que el poema te llama para que hagas algo más con él. Por eso Sí, siempre porque te cuesta. das cuenta, te das cuenta que intentaste una respuesta, llegó un momento determinado, te pareció que le llegaste, pero el poema te dice que no, que falta algo más. Él te invita a rebuscar, ¿verdad? Eh, es cierto, la poesía nos lleva a preguntarnos y nos lleva a buscar respuestas, pero es difícil pensar que también las encontramos, ¿verdad? Eso es lo hermoso de la poesía, ¿verdad? Seguir buscando. Seguir buscando, sí. Estas asociaciones que, por ejemplo, María Zambrano ha hecho entre filosofía y poesía, ¿no? La pregunta por un lado, la respuesta por el otro, o la filosofía como otra forma de pregunta, ese juego que se ha querido hacer, ¿no? Buscándole algo que no es racional, porque afortunadamente es una cuestión instintual, producto también del conocimiento, pero hay una sensibilidad en la poesía que es propia del arte, que tal vez no hay respuesta, es siempre una pregunta abierta. Por eso también te quiero preguntar, en esta asociación que has hecho entre la búsqueda en el cuerpo que baila, en la palabra que canta, en la música que dice, también vi por allí algún estímulo con respecto a la ciencia, que has trabajado en algún premio. Y entonces, ¿cómo sería, si te parece, pensado también en este momento tan particular que estamos viviendo, donde la ciencia toma un protagonismo muy importante? ¿Cómo te parece que puede ser ese diálogo entre la ciencia y la poesía? ¿Qué plataforma, qué sustento podría tener en este momento? ¿Qué podría dar a las personas esa asociación? Einstein era el lector predilecto de Brock, La muerte de Virgilio, que es una novela exquisita, se la da a leer a Einstein. Le interesaba el criterio del científico. Creo que, y volviendo a lo que conversábamos originalmente sobre las influencias y los intereses, por eso pienso yo que me interesa beber de la poesía grecolatina, porque es una poesía inicial en el sentido de la historia y del desarrollo humano, y es una poesía que es exquisita en su búsqueda de respuestas, llena de interrogantes, de preguntas, ¿verdad? Eso es la ciencia también. Y la poesía y la ciencia me parece a mí que se relacionan en cuanto y en tanto que ambas buscan conocer. Solamente que obviamente la ciencia, el conocimiento científico es distinto y a veces basado en la repetición y en la prueba, corrección. Y el conocimiento de la poesía es distinto, es un proceso, una búsqueda del conocimiento sobre el misterio, sobre la revelación. Entonces creo que
que ciencia y poesía, como noche y día, son componentes consustanciales entre sí y se relacionan. Hay que buscar la relación entre ellos. Yo, por ejemplo, volviendo al Cuarteto de Alejandría y a tu pregunta, yo escribí mi tesis de maestría sobre el cubismo, que es una disciplina plástica de pintura que en primer lugar fragmenta la realidad y en segundo lugar cuestiona el concepto de verdad. Estos conceptos los trae Lawrence Durrell al Cuarteto de Alejandría y escribe deliberadamente una novela fundamentada en los principios de la relatividad desarrollada por Einstein, que son, en el caso de él, 3 novelas de espacio y una novela de tiempo. Las 3 novelas de espacio, que son Justine, Baltasar y Montolive, las 3 primeras del cuarteto, son novelas del ojo de la memoria, son novelas que van hacia atrás en el tiempo. Clea, la cuarta novela, es recuperar el momento del narrador en el momento que está pensando las novelas y moverse hacia adelante en el tiempo histórico. Entonces, deliberadamente un autor del siglo XX se enfrenta a la teoría de la relatividad y toma sus principios para llevarlos y transformarlos en una estructura narrativa que le permite crear una obra exquisita como es el Cuarteto de Alejandría. Ese tipo de temáticas, ese tipo de relaciones entre arte y ciencia son las que me han interesado y los que me han llevado pues a buscar a través de los estudios comparados, que es donde me he especializado, este tipo de relaciones. La Casa Verde de Mario Vargas Llosa, que es una de sus primeras novelas y para mí una de sus mejores novelas, también entra con estos principios einsteinianos de tiempo y espacio, porque en la novela la estructura y los personajes y las voces juegan con esas situaciones. Entonces yo creo que sí, aun cuando siguen vías distintas, el hecho de que ambas disciplinas, la ciencia y la creación, la ciencia y la poesía, la ciencia y la literatura, la ciencia y el arte, busquen el conocimiento y este conocimiento sea distinto, son conocimientos ciertamente complementarios. Y lo que modifica, por ejemplo, la ciencia, se modifica también en el arte. En el momento en que Einstein propone la teoría de la relatividad, el concepto de muerte, por ejemplo, el concepto de vida, son transformados también en la literatura. Ahí aparece Joyce y Ulises. Ya la literatura no se cuenta un principio, un medio y un final, sino que, como en Artemio Cruz, el personaje empieza la historia cuando el personaje está agónico y a partir de ahí hace un flashback hacia atrás en la historia. En fin, ese tipo de asociaciones y de vinculaciones son las que me han interesado de alguna manera y por ahí he escrito algún material tratando de aportar en ese campo. Bueno, Víctor Hugo, muchas gracias por haber tenido este momento con nosotros para acercarnos tu visión de la poesía, para que la gente también conozca tus trabajos desde allí de Costa Rica. Y bueno, tener abierto este lugar para lo que quieras presentar en algún momento, estamos por supuesto totalmente dispuestos y agradecer claramente esta conversación, porque bueno, la poesía en este momento de la historia de la humanidad da preguntas necesarias y eso da asombro, además, que es algo que a mí también me produce la poesía. Víctor Hugo Fernández Umaña, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por tu tiempo y este lugar está abierto para lo que necesites informar. Silvia, muchísimas gracias por tu espacio, muchísimas gracias por tu tiempo, por el interés, te dije, en esta zona de Mesoamérica que nos permita transmitir en lo que estamos y lo que estamos buscando. Creo, como dices, que la poesía en estos tiempos de soledad y de reclusión es importante porque nos permite volvernos hacia adentro y descubrir esa liricidad que hay allí dentro, ¿verdad? Y de alguna manera también poder sacar ese dolor y exorcizar parte de toda esta incertidumbre en la que estamos, sin duda alguna encontrar respuestas, pero buscándolos y desahogándonos gracias a ese poder liberador que nos da la palabra.
Muchas gracias, Víctor Hugo, y a todos los que están aquí con nosotros. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Buenas tardes.